Noches. Nosotros somos el equipo 3. Mi equipo está conformado por Alexis Evaristo, Luis Antonio y su servidora Iris María del Carmen. Nosotros les vamos a exponer acerca del tema 4, que es la normalización de bases de datos. Como introducción, tenemos que la normalización de bases de datos es un proceso fundamental en la gestión de información de sistemas de almacenamiento de datos, eh, como bases de datos relacionales. Su importancia radica en la optimización de la eficiencia, integridad y mantenimiento de los datos, lo que a su vez contribuye a la calidad y confiabilidad de la información almacenada. Como objetivo es explicar el concepto y la importancia de la normalización de base de datos, así como los criterios y las ventajas de aplicar las formas normales en el diseño de una base de datos. Entonces, ¿qué es la normalización en base de datos? Como ya se había mencionado antes, la normalización quiere decir que es reorganizar nuestra información dentro de la base de datos ya hecha. En este caso, se van a reorganizar las tablas, las llaves primarias y también las relaciones entre ellas para poder tener una mejor organización y a su vez que podamos tener seguridad. Y la importancia, pues en la normalización, pues igual ya se mencionó antes, la importancia es de que esta garantiza una mejor organización al momento de también poder hacer consultas o hacer búsquedas, y también de que esta proporciona una mejor seguridad internamente al momento vaya, de aplicar la normalización. Como primer nivel de normalización, esta consta en eliminar duplicidad de datos. Esto quiere decir que se busca eliminar la redundancia de datos y asegurar que cada pieza o dato de información tenga su propio lugar en la base de datos. También se define una clave primaria. Esto se debe establecer, se debe establecer una clave primaria única para cada registro en la base de datos. Y aquí tenemos un breve ejemplo. En la primera tabla, en esta que se muestra de aquí, son dos personas. Como se pueden dar cuenta, tenemos código, nombre, ubicación y teléfono. Primero vamos a ubicar la clave principal de esta tabla. Y en este caso, eso va a ser, pues es el código. Estos pues son los atributos en los que pues los valores están asociados a la clave. Entonces, por eso se toman estos valores y es por eso que vamos a crear una nueva tabla en base a eso. Y eso es lo que vemos en la segunda tabla, que es esta de aquí abajito. Esta ya pues nada, únicamente tiene el código, el nombre, la ciudad y pues el país de estas personas en cuestión. Sus atributos de estos pues obviamente son ciudad y país, ya que esta información estaba pues en un solo atributo, pues ya que es más útil tener estas dos informaciones pues separadas, donde en estas mismas se obtienen relaciones. Y eso nos va a dar como resultado la última y tercera tabla, que en esta únicamente existe lo que es el código y el teléfono de estas personas. Consiste en definir las claves candidatas y clave primaria. Aquí se definen las claves candidatas y selecciona una clave primaria adecuada. El otro paso es determinar dependencia parcial. Puede decir que es para asegurar que cada atributo dependa completamente de la clave primaria. Tenemos esta tabla donde pueden ver todas las, bueno, es un ejemplo donde pueden ver todas las películas disponibles en el cine. Primera, las claves primarias de esta tabla sería título más el formato. Las dependencias funcionales correctas deberían lucir así como muestran
en lo que está en formato verde. Sin embargo, las dependencias no son esas, sino las que se muestran en la siguiente imagen. Casi todas las columnas dependen finalmente del título y solamente el precio depende de la clave primaria, compuesta o completa. Este es un problema de dependencias parciales, porque los atributos dependen de una parte de la clave y no de la clave primaria completa, que sería título formato, porque por consecuencia no cumplimos con la segunda forma normal. Solución, pues sí, dividimos la tabla en dos, como se muestra en la parte de abajo, tabla de películas y tabla de precios. Ahora sí, la tabla de películas tiene una sola clave primaria y todos sus campos dependen de ella, y la tabla de precios tiene su clave primaria compuesta y depende completamente. Ahora todas las columnas deben de tener como determinante la clave primaria completa. Ok, el tercer nivel de normalización. Para poder cumplir o para poder llegar a este tercer nivel, debemos de cumplir con la primera forma y la segunda forma. También hay que eliminar las dependencias transitivas, pero antes de eso hay que definir también pues, las claves primarias y las claves foráneas. ¿Qué es una dependencia transitiva? Tenemos aquí un pequeño diagramita en donde, bueno, tenemos las variables A, B y C. Primero dice que supongamos que nuestra clave primaria es la variable A. Entonces tenemos que la variable C depende de B, pero B depende de C. Pero vemos que aquí C no está dependiendo de A, pero internamente se ve que también C depende de A porque B depende de A. Entonces las tres variables como que están, bueno, B y C están relacionadas con A. Y bueno, podemos ver también nuestro siguiente ejemplo de las tablas. Aquí tenemos nuestro ejemplo. En este caso, A sería la ID paciente, B sería la calidad y C región. Tenemos que, para poder cumplir esto, hay que eliminar la dependencia transitiva. En este caso, región depende de localidad y localidad depende de una ID paciente. Entonces, para esto hay que crear una segunda tabla. En este caso quedaría localidad de región. Y pues nuestra primera tabla quedaría ID paciente con nombre y apellido. Y la segunda tabla quedaría nada más como localidad de región. Y ya aplicando esa tercera forma, la consulta quedaría más fácil. Y también hay otra cosa en donde al aplicar la tercera forma hay que checar bien porque en algunos casos, cuando ya llegamos a esta fase, queremos crear muchas tablas y esto se puede complicar, ya que a veces por falta de espacio o por falta de almacenamiento, podemos tener errores. Entonces por eso hay que verificar muy bien al llegar a esta forma toda nuestra información. La forma normal de Boyce Code es una forma más estricta de normalización que se utiliza para corregir las anomalías que pueden surgir en la tercera forma normal. La normalización de base de datos es fundamental para garantizar la calidad de los datos y mejorar el rendimiento y la eficiencia de las operaciones de base de datos. Por mi parte, puedo concluir que la normalización es esencial para la gestión eficiente de la información en las bases de datos. Esto a través de la investigación, y hemos comprendido que esta metodología garantiza la organización lógica de los datos
y minimiza la redundancia, lo que contribuye a la integridad y a la calidad de estos datos. Ok, y bueno, de mi parte igual, la normalización sí es importante, obviamente, bueno, en base de datos, sí, porque te evita la duplicidad de información, la redundancia, y digo, al momento de hacer las consultas, realmente aplicando esta normalización es muy fácil de poder obtener la información que queremos de manera específica. Entonces, bueno, también otra cosa importante, porque también optimizamos nuestra información y a la vez incluso podemos obtener seguridad, aunque no lo vemos, pero realmente se obtiene más seguridad de información.